Yo tengo una pregunta. ¿Qué es agradecimiento? ¿Qué es el agradecimiento? Estamos en el mes de noviembre, es el primer domingo de noviembre, y este es el mes del agradecimiento. Como iglesia, los planes, la expectativa es que en este mes de veras podamos agradecerle a nuestro Dios las cosas que ha hecho por nosotros. Pero si no definimos lo que es agradecimiento, nunca lo vamos a poder hacer. ¿Qué es agradecimiento? Agradecimiento es ese sentimiento acompañado con obras que se genera dentro de nosotros cuando nos damos cuenta del favor que hemos recibido y que no merecíamos. Por ejemplo, hay una cantidad de muchachos, de jóvenes, que no tienen ningún agradecimiento por los padres. Los padres los cuidaron de niños, los padres fueron desvelados. Si no hubiéramos tenido hijos, nuestra vida hubiera sido diferente, hubiéramos ido a más restaurantes, a más vacaciones. Eran caros los hijos. Ahorita en nuestro tiempo dice que levantar a un hijo hasta el colegio te cuesta casi $300,000. Y usted va a encontrar, los jóvenes de aquí, qué bueno que no son así, pero va a encontrar muchos jóvenes, muchos adolescentes que no tienen ningún agradecimiento con sus padres porque dicen, pues eso es lo que tenías que haber hecho, so what? Si no miramos, si nosotros no vemos lo que se nos ha dado, no podemos tener agradecimiento. Ahora le estoy dando esto porque usted va a conocer en el mundo cristiano, hablando de servicio a Cristo, de colaborar en la iglesia, de hacer que la iglesia triunfe sobre la tierra. Podemos dividir el cristianismo en dos diferentes personas: los agradecidos, se oye muy feo, pero, y los malagradecidos, pero hablando en el buen término de la palabra. O sea, los que tenemos conciencia de lo que Cristo ha hecho por nosotros, por lo mismo tanto hay agradecimiento a Dios. Y hay unas personas que no han podido ver eso, y si no puedes ver lo que Cristo hizo por ti, la persona no va a poder agradecerle a Dios lo que debe de hacer. Vamos a encontrar muchas personas que los miramos en un cristianismo de 20,500, 200 años, whatever, y no hay ningún agradecimiento. No sirven al Señor, no colaboran en nada. Sí, llegan a la iglesia, cantan, hasta las manos levantan, pero no mueven un dedo para que la iglesia triunfe. ¿Qué es lo que tienen esas personas? Esas personas, la única cosa que tienen es que no se han dado cuenta, no han visto lo que Cristo ha hecho por ellos. Por lo tanto, no ha surgido agradecimiento en sus corazones. Todas las enseñanzas de este mes, domingos y miércoles, las vamos a llevar apuntadas a que se nos abran los ojos. Mi oración es que a cada uno de los que estamos aquí se nos abran nuestros ojos y podamos ver lo que Cristo nos ha dado. Si nosotros podemos ver, darnos cuenta de lo que tenemos en Jesús, de lo que Jesús ha hecho por nosotros, va a surgir, queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, va a surgir el agradecimiento. Y cuando el agradecimiento surge de ti, tu vida va a cambiar. Yo creo que una de las cosas, antes de entrar en el tema del agradecimiento, algo que nosotros debemos de ver, de ser conscientes, de entender, es lo que la palabra de Dios es. ¿Qué es la Biblia? Le quiero hacer un resumen como si estuviéramos en lo que en aquellos años se llamaba la escuela dominical cuando yo era niño. Cuando yo era niño, la iglesia tenía una clase que se llamaba escuela dominical, y te enseñaban un pasaje de la Biblia o te enseñaban un tópico de la Biblia como estudio bíblico. Era escuela del domingo, y después entrabas al servicio. En mi iglesia teníamos escuela dominical de 9 a 10 de la mañana. A las 10:15 de la mañana empezaba el servicio, y a las 5 de la tarde el siguiente servicio. Hoy la iglesia, por las actividades de la familia, el sistema social en el que vivimos, la corredera para todas partes, se maneja a través de grupos de estudios diferentes que escuela dominical. Pero en la escuela dominical nos enseñaban lo que la Biblia es. Y te quiero, en 2 minutos, quiero ir contigo en lo que la Biblia es. ¿Por qué? Porque si no entendemos lo que la Biblia es, cuando la leamos, no vamos a sacar nada. La Biblia decimos que es la palabra de Dios, lo decimos con toda facilidad, pero no lo hemos razonado, no lo hemos visto. Mira, la Biblia, el libro ese que todos tenemos,
En cada casa de los Estados Unidos hay 1, 2 o 3 Biblias. Se llama la Palabra de Dios. Es un libro que fue escrito en un periodo de 1500 años. Imagínate nomás esto. De Moisés, que fue el que escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros, a Juan, que escribió el Apocalipsis, hay alrededor de 15 siglos. 1500 años. Imposible que los escritores que participaron, imposible que se hubieran conocido. Ahí hubo personas muy educadas y unas personas sin nada de educación. Se escribió en 3 diferentes lenguas: hebreo, arameo y griego. El Antiguo Testamento está compuesto en su inmensa mayoría por el idioma hebreo. Hay ciertas porciones en la Biblia que están escritas en arameo. El Nuevo Testamento es escrito en griego. Participó, Dios agarró del pelo, de la oreja, del oído, donde usted quiera, alrededor de 40 escritores que en un periodo de 1500 años, en 3 diferentes continentes, usando 3 diferentes idiomas, llegó a nosotros lo que llamamos la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, porque a pesar de los 1500 años, de 40 escritores, de 3 continentes, de 3 diferentes idiomas, el autor, el que dictó, es Dios. No hay una sola contradicción, porque a pesar de que usó diferentes personas, el autor, el que dicta, el que llena de influencia, el que está corriendo la pluma, es un solo ser, es nuestro Dios. Fíjate qué curioso. El otro día lo ilustraba aquí en una clase de miércoles. O en cierta ocasión, ya hace muchos años, miraba el secuestro de una jovencita en el sur centro de Los Ángeles. Y llegaron las cámaras de la televisión y empezaron a preguntar y a indagar y a preguntarle a los testigos. Y había 3 testigos. Entrevistaron al primero y dijo: yo miré, llegó un carro azul, se paró enfrente de la licorería, se bajaron 3 hombres, uno se quedó en el carro, 2 entraron a la tienda y sacaron a la pobre muchacha agarrada del pelo, la veían arrastrando de las ventas. La subieron al carro y se fueron. Entrevistaron al otro testigo, dijo: llegaron en un carro verde, ya le había cambiado el color. Dijo: se bajaron 3 hombres y se metieron los 3 hombres a la tienda y sacaron a la joven, pero la venían cargando de los brazos, la venían cargando entre los 3. Entrevistaron al otro testigo, que también dijo: era un carro y era azul el carro. Se bajaron 3, uno se quedó en la puerta y 2 entraron y sacaron a la muchacha, pero la muchacha venía caminando por su pie. Un mismo evento visto por 3 personas lo relatan de diferente manera. Imagínate esto, te estoy tratando de ayudar para que entiendas que la Biblia es la palabra de Dios. Lo que ahí dice es Dios diciéndotelo. Si nosotros lo entendemos, si nosotros lo asimilamos, entonces nos vamos a sujetar a lo que la palabra de Dios nos dice. Me decía la tía que me escribió cuando se estaba muriendo: ay, Paquito, me decía, es que yo cómo te hago entender que la Biblia le escribieron hombres. Decía: tía, yo lo sé, yo lo estudié, yo lo entiendo, yo me sé el nombre de los escritores, pero el que se las dictó fue Dios. Y gran parte del mundo no puede sujetarse a lo que la palabra dice porque no ha entendido esto. Cuando nosotros entendemos esto, miramos el consejo que Dios nos da para nuestro bien. Surge, quieras o no quieras, agradecimiento a nuestro Dios por la ayuda que nos da para salir adelante, ¿sí o no? ¿Me entiendes? Es sumamente importante que nosotros entendamos esto. ¿Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? No te debíamos decir nuestra confesión, porque si no lo crees, aquí lo vas a ir creyendo poco a poco a través de los estudios. Y yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo lo que la Biblia dice. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Hoy oiré la palabra de Dios con mi mente alerta y mi corazón receptivo. Hoy recibiré la bendición de Dios. Tome asiento, hermano. Vamos a hablar todo el mes de lo que Jesús hizo por nosotros, Dios hizo por nosotros, con el propósito de que nuestros ojos se abran y el agradecimiento brote. La palabra de Dios dice en Juan, capítulo 3, verso 14 y 15,
Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora viene la pregunta, porque leemos y es fácil. ¿Qué dijo? ¿Cuál Moisés? ¿Cuál serpiente? ¿Cuál desierto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Ya entendimos, la Biblia es la palabra de Dios. Dios, bueno, de hecho estas palabras se las dijo Jesús a uno de los más grandes maestros de Israel. Aquel hombre vino de noche y le dijo, maestro, sabemos, nosotros los teólogos de nuestro tiempo, sabemos que tú has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviera con él. Nosotros lo sabemos. Y al final de la plática, Jesús le dice, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, aquel hombre entendía. Déjame, voy un poquito hacia atrás. Hubo un tiempo en que la nación hebrea caminaba por el desierto. Dios los había sacado de Egipto. Todos, yo creo que todos hemos mirado la película de los 10 mandamientos, como Dios los sacó de Egipto. Y anduvieron caminando por cabezones 40 años. ¿Sabes? Hay mucha gente que en nuestro tiempo todavía anda caminando. Se hicieron cristianos, pero están caminando en círculos, no salen de aire. El pueblo de Dios estuvo caminando en el desierto por 40 años. Porque Dios les dijo, esta es la tierra que yo les he dado. Se la prometí a su padre Abraham desde aquellos años. Que a la nación le faltaron fuerzas, fe, confianza en Dios. Y les tocó caminar en el desierto hasta que todas las personas mayores que llegaron a esa frontera murieron. Pero Dios les dio provisiones en el desierto. Una de las provisiones, una de las coberturas, protección que Dios les dio es que las serpientes venenosas del desierto no los mordían. Yo no sé cómo le hizo Dios, no sé si cada vez que una serpiente iba a morder a uno le cerraba el hocico a la serpiente o lo que tenga la serpiente, no sé. Pero al pueblo de Israel, nada más al pueblo de Israel, en su caminar por el desierto, las víboras venenosas del desierto no los mordían. Pero el pueblo de Israel un día murmuró contra el líder, contra Moisés, contra el pueblo. El pueblo murmuró contra el liderazgo. Y se salieron de la protección que Dios les tenía puesta. Perdieron la cobertura, la sombrilla, la protección de Dios a ellos. Y era un pueblo que inmediatamente se dio cuenta, porque en cuanto esa protección se quitó, empezó la mortandad. Las víboras quisieron aprovecharse. El terreno perdió, empezaron a morder niños, mujeres, ancianos, ancianas, y la mortandad. Y el pueblo razonó y dijo, ¿sabes de qué esto nos ha venido? Esta desgracia que estamos pasando nos vino porque murmuramos contra Dios. Y corrieron con Moisés. Moisés interviene. Léete el libro de Números, ahí viene toda la historia bien relatada. Interviene, habla a nuestro favor, dile a Dios que ya nos vamos a componer, que nos vuelva a proteger. Y Moisés interviene. Y Dios le dice, no les voy a quitar lo de la mordida. Eso, lo de las mordidas se les va a quedar. Pero haz una serpiente de bronce. Ponle en un asta afuera del campamento alto, y cuando una serpiente muerda, una víbora muerda a cualquier persona, todo lo que tiene que hacer para no morir, tiene que voltear sus ojos y fijar su mirada en la serpiente de bronce. Ese es el antídoto. En nuestro tiempo te pica una serpiente, aquí sales alrededor y corres al hospital y te ponen una inyección que es un antiveneno contra esa serpiente y ya no te hace efecto. En el tiempo de Jesús les mordía una serpiente, no hombre, era un brinco. ¿Y dónde está la culebra? ¿Dónde está la de bronce? Bien, ni parpadeaba la gente, porque querías recibir la sanidad. Ahora, piensa por un momento que a tu hijo, a tu hija, a tu padre, a tu cónyuge, lo muerde una serpiente, brinca y pone su mirada en la serpiente, y tú estás mirando el efecto, y el veneno no le hace nada. De una manera milagrosa, aquella víbora con su ponzoña, su veneno, no hace efecto en él. Empieza a surgir agradecimiento a Dios
porque permitió que tu hijo viviera a pesar de que lo mordió una serpiente venenosa. Jesús dice: Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así como Moisés la levantó, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que ponga su mirada, su confianza en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que le está diciendo Moisés, para que nosotros podamos entender, el agradecimiento pueda brotar de nosotros a nuestro Dios y vivir este mes dándole gloria y honra a nuestro Señor Jesús. ¿No has notado que tú puedes hablar de Dios en cualquier lugar y nadie protesta? Pero en el momento en que tú hablas de Jesús, el crucificado, el resucitado, el que murió por nosotros, se levanta una fuerza y te empiezan a atacar. La única forma que nosotros tenemos para que un agradecimiento real surja de nosotros hacia nuestro Dios es que se nos abran los ojos en su totalidad, y no nomás que sepamos lo que Él hizo, sino que lo asimilemos, que nos demos cuenta al 100%, que esté dentro de nuestras entrañas, de nuestro sentido, lo que Jesús hizo por nosotros. Yo te quiero decir tres cosas que si nosotros las analizamos poquito, el agradecimiento va a brotar dentro de nosotros. La primera de ellas que nosotros debemos de saber es que somos seres eternos. Tú y yo somos seres eternos. Yo soy un ser eterno. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que yo voy a vivir por siempre. No en esta tierra ni con este cuerpo. Yo cuando crecí en la iglesia, yo creo que tenía como unos 7 años, y había los 26 que éramos en mi iglesia, nunca fuimos más que 26. Había una viejita, una ancianita, muy amorosa, pero a mí me llamaba mucho la atención la ancianita, porque yo la miraba venir, y yo la miraba y venía. Duraba como unos 5 minutos, de la puerta a la banca donde se sentaba, porque apenas caminaba la ancianita. Y la iglesia, por respeto, esperaba cuando ella llegaba, que fácil 5 minutos muertos ahí. Y lloraba cuando ella llegaba. Eran mis oraciones más fervientes. Le decía yo: Señor, yo me quiero morir joven. Yo me quiero morir joven. Yo no quiero llegar así como la edad de la hermana Feria. Yo no quiero ser como la hermana Feria. Y es que en mi mente estaba: yo no quiero vivir en el cielo con ese cuerpo así ya tan arrugadito y tan viejito. Yo pensaba en mi niñez que en la vida en el cielo íbamos a estar de acuerdo a como nos muriéramos aquí en la tierra. Y decía: Señor, yo me quiero morir joven. Yo quiero tener un cuerpo joven. Somos eternos, no en este cuerpo. Somos eternos. Nosotros somos seres tripartitas. Tenemos cuerpo, es lo que tú miras, lo que estás mirando aquí enfrente, que se va gastando, va envejeciendo. Es la funda donde yo vivo, en realidad es la máscara que traigo aquí en el mundo. Es el cuerpo. Este se va a ir o me queman, o me echan en un hoyo, se comen los gusanos, se hace polvo, se lo come un tiburón. Este cuerpo se va a desbaratar. ¿Okay? Se va a quedar aquí en la tierra. Del polvo fuiste tomado y al polvo vas a volver. ¿Okay? Luego está lo que realmente eres. El espíritu que está en ti. El ser indestructible, que es tu espíritu, es tu verdadero, es mi verdadero yo, es quien realmente tú eres. Luego está tu alma. Tu alma es la base donde se sientan tus emociones, pero a la vez es la energía que une tu cuerpo con tu espíritu, es la soldadura que te mantiene pegado. Cuando eso se despega, el cuerpo se cae y tu espíritu va a vivir en algún lugar. Pero tú eres un ser indestructible. No le hace que hagan contigo, no le hace que hagas tú contigo. Tú vas a vivir por toda la eternidad. Y eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque ¿dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Dónde vas a pasar? Eres indestructible, sí, el cuerpo se va a morir, se va a acabar. ¿Y después? ¿Después qué? ¿Por qué te digo que somos indestructibles? ¿Por qué digo que vamos a vivir por siempre? Allá en el principio del tiempo, antes de que el ser humano existiera, dijo Dios en Génesis capítulo
1, verso 26. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y el siguiente verso dice que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. ¿Qué es la semejanza? Parte de esa semejanza que tenemos con Dios es el Espíritu. Somos seres eternos. Vamos a vivir por toda la eternidad. ¿En dónde vamos a pasar esa eternidad? Y esa es la segunda cosa que nosotros debemos de saber y ser conscientes. Ya entiendo que soy un ser eterno porque Dios me hizo a su semejanza. Ahora, la otra cosa que debo entender, yo decido, la número 2, yo decido dónde pasaré esa eternidad. Como ser eterno está en mis manos. ¿Dónde voy a pasar la eternidad? En los principios de la vida de Salomón, cuenta una leyenda que vino un hombre que lo quería mirar a ver qué tan sabio era, y traía un pajarito en la mano. Y el pajarito cantaba en la mano de aquel hombre y le dijo: ¿lo mira, Salomón? Dijo: sí. Lo puso atrás, con la otra mano le agarró la cabeza al pajarito y le preguntó: rey, tú tan sabio que eres, ¿el pajarito está vivo o está muerto? Salomón dijo: si le digo que está vivo, le da vuelta atrás a la cabecita y dijo: no, que eres muy sabio, el pajarito está muerto. Y si le digo que está muerto, lo va a traer sin torcerle la cabeza. Salomón era el hombre más sabio que jamás existió, y le dijo: está en tus manos. Está en tus manos que esté vivo o esté muerto. Está en tus manos, está en mis manos donde voy a pasar la eternidad. Está en mis manos. ¿Qué pasa con nosotros un momento después de morir? Hay muchos dichos, hay muchos testimonios. Personas dicen: yo me morí y miré que iba por un túnel, y allá al final era una luz, y cuando iba llegando a la luz miré seres que me hacían con la mano. Y cuando ya iba llegando a agarrarlos, me regresé. Otras personas dicen: iba cruzando un río, y cuando iba llegando al otro lado me estaba esperando la familia. Hay una de cosas que dicen: pero ¿qué realmente pasa, hermanos? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar conmigo unos segundos después de que mi espíritu salga del cuerpo, que es lo que le llamamos muerte? Nosotros le llamamos muerte a la separación del cuerpo y el espíritu, y en la mente de la mayoría de las personas, muerte es dejar de existir. La palabra muerte no quiere decir dejar de existir. La palabra muerte es separación. Te separas de tu cuerpo. Nosotros le llamamos muerte. El cuerpo, pum, por allá cae, pero nosotros seguimos vivitos y goleando. ¿Ve? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar conmigo unos segundos después de mi muerte? Hay mil cosas que se dicen. Fíjate que conocí a una persona, era de un lugar que le llaman allá en México La Salitrera. Se llamaba Ángel, o se llamará Ángel. A él lo conocí porque me dijeron, le habían dado en un pleito que tuvo borracho, uno de sus trabajadores con un machete le abrió la cabeza de la ceja hasta atrás. Fíjate que cuando lo fui a ver, haz de cuenta que le dieron el machetazo y como si fuera sandía le abrieron así. Se lo llevaron de emergencia a Acapulco. Ahí lo tuvieron por muchos días. Llegó el momento en que los médicos medio lo estabilizaron. Ya medio estabilizado, la madre de él vivía aquí, era americana, y lo voló en un avión al Hospital General de Los Ángeles. Ahí lo conocí yo. Yo iba y lo miraba y no podía hablar él. Imagínate, con un machetazo exactamente de aquí donde comienza la ceja hasta la nuca. Había metido el brazo para quitarse el golpe y el brazo se lo mocharon, le quedó pegado con el puro cuerito, pero el hueso se lo mocharon. Y cuando yo lo conocí, le abrieron un pedazo de aquí del pecho, como un cuadro, y abajo nomás cayó la piel de él para allá. Ahí le metieron el brazo para hacerle un injerto. Los huesos se los pegaron, los tenía agarrado con unos metales,
y toda la cabeza de cuenta Frankenstein como estaba engrapada. Y yo iba y lo miraba y él nomás así. Decía, ¿me oyes, Ángel? Sí. O sea, ¿entendía? Yo lo fui a ver, gasté horas con él, horas. Llegó el tiempo en que ya se podía levantar de la cama, me lo sacaba yo en una silla de ruedas, me lo ponía en el pasillo y le hablaba de Cristo. Le hablaba del Señor y le hablaba del Señor. Y él nomás me escuchaba. Todo lo que hacía era escuchar. Era muy curioso, porque de un lado de la cama de Ángel había la que era su esposa, ella vivía aquí, tenía hijos ya grandes. Y del otro lado de la cama había una jovencita quizás de 15 años, que era la esposa que tenía él. Estaban en un lado, una cada una de la cama. Llegaba yo y me lo ponían en la silla y me sentaba en el pasillo. No puedo decirte cuánto tiempo ocurrió esto. Yo le hablaba del Señor. Un día estaba yo sentado, ya nomás miraba la gente, la plática y plática con él. Yo sabía que él no hablaba. Y de repente habló algo que me asustó. Y estas fueron sus primeras palabras: la misericordia de Dios es más grande de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. No, hombre, y el enfermo fui yo, me paré. Dije, ¿hablaste, Ángel? ¿Hablaste? Y volteé y él estaba llor y llor. Y me platicó su historia. Dijo, el machetazo que me dieron, dice, yo tuve la culpa. Borracho, le dije cosas a la esposa de uno de mis trabajadores. Y el borracho me dio el machetazo, yo tuve la culpa. Dice, y yo nomás me acuerdo de que empezó el pleito. Y luego ya me miré, dice, me llevaban en un lugar totalmente oscuro. Iba como volando porque no tocaba nada, nadie sentía las manos de nadie, no sentía, pero era como un vacuum. Y me estaban llevando a un lugar donde había mucho ruido, mucha llanto, mucho ruido. Y yo quería luchar porque tenía mucho miedo en medio de una oscuridad. Pero esas oscuridades dice que casi las puedes tocar. Dice, cuando estaba llegando al final donde me iban a echar, la fuerza aflojó y desperté. Y estaba mi madre al pie de la cama orando. Yo no sé si es una más de las cosas que se platican. Esa la escuché de alguien que habló por primera vez. Pero ¿qué pasa con nosotros un momento después, cuando dejemos este cuerpo? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar conmigo? Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo lo que la Biblia dice. Y en la Biblia hay una historia que nos dice exactamente qué pasa con nosotros un momento después de morir. Y la historia no la contó Pedro, no la recogieron de cualquier lugar, no es siquiera una parábola, la dijo Jesús y parece ser como si fuera una historia real. Te la voy a leer toda y luego la vamos a mirar un poquito. En Lucas, en el capítulo 16, del verso 19 al 31, dice así. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a las puertas de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritando les dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos.
Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Te quiero decir esto: esta es la enseñanza de Jesús. De hecho, es la única enseñanza que hay en la palabra de Dios de lo que acontece con nosotros un momento después de morir. Te lo voy a poner en las palabras. Había dos personas. Uno de ellos vivía para sí. Le daba gusto al cuerpo, acumulaba lo que quería, vivía como él quería. En ningún momento se preocupó por lo que fuera a pasar después de morir. Había otra persona que su énfasis no estaba en las cosas terrenales. Era consciente de que un día esta vida se va a acabar. Y ambos murieron. Todos un día vamos a morir. La palabra de Dios dice que está estipulado que nosotros muramos y después un juicio. Eso dice la palabra, y yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y yo creo lo que la Biblia dice. Ambos murieron, y esto es lo que nos enseña. Hay dos lugares a donde vas a ir. Uno de ellos es de tormento, el otro es un lugar de tranquilidad. Pero nosotros decidimos aquí en la tierra a dónde nosotros queremos ir. Por mucho que una persona decida el llegar al cielo, si no lo hace en los términos correctos, en lo que la palabra de Dios dice, porque todos quieren irse al cielo, ¿verdad? Todos quieren irse, pero nadie se quiere morir. Para ir al cielo necesitamos morir. Y aparte de necesitar morir, necesitamos otra cosa. Necesitamos haber reconocido a Jesucristo como nuestro Señor. ¿Qué pasa con nosotros un momento después de morir? La palabra de Dios nos dice que en el momento en que tú cierras los ojos y ¡pum!, se te cae la cabeza, tu espíritu sale. ¿Alguien miró la película The Ghost? ¿Ve? El tipo se sorprendió, regresó y su cuerpo estaba tirado. Un día nos va a pasar a nosotros eso. Pero nosotros tenemos la certeza, porque la palabra de Dios nos dice que el Señor va a estar ahí y nos va a llevar a lo que nosotros llamamos el paraíso. Nosotros vamos a ir al paraíso. La gente se ríe y dice: esos son los que van a ir al paraíso. Un día, platicando con un ingeniero, me decía: Francisco, es que tú no entiendes, Dios no existe. Cuando nos muramos aquí se acabó todo. Le decía: ¿por qué no razonas poquito? Mira, si todo se acaba cuando nosotros muramos, si tú tienes razón, en el momento en que yo me muera, ahí se acabó todo. En el momento en que tú te mueras, ahí se acabó todo. Si tú tienes razón. Pero si no tienes razón, oye, ¿en qué aprieto vas a estar? ¿Sí o no? Nosotros somos seres eternos. Estamos en esta vida formando un carácter. Esta vida, si no, no es para estar con la cabeza agachada. Dios nos dio un regalo maravilloso que es la vida, y debemos de vivirla al máximo dentro de los principios que Dios estableció. Y luego nos hace bien morir. Yo estoy tan apurado para irme al cielo. ¿Ve? Dijo el apóstol Pablo para mí: estoy aquí por ustedes, dijo, si no yo ya me quisiera ir. ¿Ve? La única enseñanza que tenemos de lo que ocurre aquí en la tierra con nosotros al morir es que la dio Jesús, y vamos a ir a uno de dos lugares: un lugar de tormento, un lugar de desolación, un lugar donde la persona es consciente, donde se sufre, y el otro lugar es un lugar de paz. Para poder nosotros tener ese agradecimiento a nuestro Dios, necesitamos ser conscientes de esta cosa. ¿Por qué? Porque yo voy a alcanzar la salvación, y esta es la tercera cosa que necesitamos saber. Yo entiendo que Jesús pagó el precio por mi salvación. No puedo llegar al cielo por mi linda cara. No puedo porque soy mexicano, porque soy latino, por lo que sea. No podemos llegar al cielo por eso. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que se pueda alcanzar salvación, sino Cristo Jesús. ¿Ves? Yo soy consciente que yo decido aquí en la tierra dónde voy a pasar la eternidad. Y yo entiendo que Jesús pagó el precio por mi salvación. Él en la cruz del Calvario, Dios se encarnó, vino a estar como uno de nosotros,
porque no quería que nosotros pagáramos con una eternidad en un lugar que se llama infierno, separados de Él. Él vino a pagar el precio por nosotros. En la cruz del Calvario, la penúltima palabra de Jesús, Juan capítulo 19, verso 30, es la penúltima palabra en la cruz. Está Jesús agonizando, está por morir. Dice, cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Ya lo último que dijo fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Murió. ¿Qué es consumado es? ¿Qué es lo que dijo? Dijo una palabra, dijo tetelestai. Déjame te digo lo que tetelestai, consumado es. Fui a recoger el saco de la tintorería, y cuando pagué, la muchacha agarró la nota, le hizo así en una tinta, pum, le puso y decía pay, pagado. Lo que Jesús dijo, la deuda del ser humano ha sido pagada. La deuda de todos los seres humanos, Jesús la pagó en la cruz. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es recoger esa salvación, aceptar el sacrificio de Cristo en nuestras vidas para alcanzar esa salvación. No importa lo que hayas hecho, no importa dónde has estado, no importa las circunstancias, no importa tu pasado. Te voy a decir algo, no importa tu presente, no importa en lo que estés metido hoy. Cristo quiere darse, quiere que recibas, quiere que hagas tuyo lo que Él compró en una cruz. Él dijo, consumado es. Tu deuda ha sido pagada. Yo entiendo que Jesús pagó el precio por mi salvación. Y cuando entiendo eso, agradecimiento brota de mí. Me doy cuenta que si no hubiera sido por Jesús, ¿en dónde voy a pasar la eternidad? Imagínate la eternidad en medio de demonios. Yo no sé si has estado enfermo, no sé si has tenido un dolor. Yo he tenido dos dolores que son muy, muy difíciles. Uno de ellos, el dolor de piedras en los riñones. Venía en el carro tirado en una vena, hecho bolita porque no lo aguantaba. Vomitaba del dolor. Vomitaba del dolor. No sé si has tenido un dolor de muelas de esos que ya no lo aguantas. Los hombres, ahí va, por muy macho de Chihuahua que sea, lloras. El dolor de muelas es duro. Imagínate toda la eternidad con un dolor multiplicado que es. No vamos a estar agradecidos con nuestra vida. Cuando somos conscientes, cuando entendemos, cuando razonamos, cuando nos damos cuenta lo que Cristo hizo por mí, oye, hay un agradecimiento dentro de nosotros. La única manera de que vamos a vivir este mes con agradecimiento, la única manera que vamos a llegar al día de acción de gracias con un verdadero agradecimiento es que nos demos cuenta de lo que Jesús hizo por nosotros. Él pagó en la cruz. Estoy más así cuando lo entiende. Él pagó en la cruz por nuestras faltas. Yo le decía a la iglesia en una ocasión, cuando yo estudiaba, pues toda mi comida allá en Chihuahua era un pan. Aquí le decimos bolillo, allá le decíamos pan blanco, en Sonora le decíamos virote, pero toda mi comida no le hacía saber ese pan que te estoy diciendo con una rebanada de salchicha de Bolonia adentro. No tenía dinero a todo lo que comía, y una Coca-Cola 2 veces al día. Y le decían de la tienda, haga gruesa la rebanada, don Luis. Y en la mañana, y en mediodía y en la tarde eran mi comida. Y luego, como ahí en México, tenían un cuaderno y tenía mi nombre y nomás ponían la fecha y luego ponía 5 pesos. Y se llenaba la hoja y se llenaba la otra hoja. Y ya cuando tenía como 3 hojas llenas me decía, muchacho, como que no ha venido tu papá. Porque mi padre era el que llegaba cada mes a pagar. Oye, no ha venido tu papá. Y ya cuando llevaba como 4 hojas, ya yo nomás iba en la mañana, ya me daba vergüenza, porque nomás me miraba y decía, así le daba vuelta a las hojas.
En veces mi papá, yo creo que se le olvidaba que tenía un hijo. Y ya ni por la tienda pasaba. Ya no iba a la tienda, me daba pena. Ahí andaba mendigando de qué casa me daba de comer. Por allá me los encontraba. Y me decían, ya vino tu papá, ya pagó. Quisiera que supieras el sentimiento de paz, de tranquilidad. ¡Wow! Mi papá vino. Ya tus faltas, no importa cuáles hayan sido, las pagó Cristo hace un pues, y eso, cuando lo entiendes, brota de ti lo que se llama agradecimiento. Y el agradecimiento viene acompañado, aparte de que es ese sentimiento, viene acompañado de acciones. Quieres servir, quieres hacer algo. Porque el que murió por ti nos encargó que construyéramos su vida. Dice la palabra de Dios, voy a dejar con esto. Juan 3:16, el corazón de la Biblia, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque Dios ama al ser humano de una forma tan grande que dio a su Hijo a que viniera y muriera por nosotros, pagando el precio por nuestras transgresiones, para que todos aquellos que creamos en él, y aquí es un conflicto con la palabra creer. ¿Qué es la palabra creer? ¿Qué es lo que nos dice? No es creer en tu mente, no es el saber que Cristo vino y nació de una virgen y vivió sin pecado y murió en una cruz y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios y va a volver un día a juzgar a los vivos de la muerte. Todo el mundo cree eso, hasta los chinos andan creyendo ya ahorita eso. El creer no es eso de conocimiento, de saber. El creer va pegado a sujetarte a Jesucristo, a hacerlo el Señor de tu vida. Te lo voy a parafrasear. Porque Dios ama tanto a sus criaturas, a los hijos que hizo para hacer una familia que somos nosotros. Nos ama de tal manera que, porque no podíamos pagar el precio por nuestras transgresiones, envió a su Hijo Jesús a que pagara por nosotros muriendo en la cruz. Para que todos aquellos que lo reconozcamos como Señor, no el Señor de buenos días, Señor, buenas tardes, señora. No, el Señor es el jefe, el que manda, el que dicta, el que nos dice, al que nos sujetamos nosotros cuando nos gusta y cuando no nos gusta. Y la única forma que nosotros lo podemos hacer es cuando entendemos lo que Él hizo por nosotros. No hay nada que Él nos pida, nos mande, nos exija, nos aconseje que sea para provecho de Él. Yo te voy a retar, encuentra un mandamiento de Dios que sea para provecho de Dios. No hay. Todo lo que la palabra de Dios te dice es para provecho de nosotros, de nuestra familia, para que vivamos mejor. Cuando nosotros entendemos eso, entonces nosotros queremos hacer a Jesucristo nuestro Señor y nuestro Dios. No el Dios del domingo, el Señor. Algunos de ustedes trabajan en compañías y tienen un supervisor, algunos trabajan directamente con el dueño de una empresa, algunos de ustedes tienen trabajadores. Reconocer a Jesucristo como tu Señor es así como el supervisor le dice al empleado lo que haga, así nosotros hacemos lo que Jesús nos dice, con las mismas ganas, con las mismas fuerzas, a diferencia que nosotros todo lo que hacemos sabemos que es para nuestro bien. Yo te quiero, mientras Alex nos trae en un canto.